Unos días, bueno, yo conozco a un muchacho, lo conozco desde niño, así como por decir aquí conozco a Vale, por así decir, ¿no? Al de esa edad más o menos. A lo mejor hasta más chico conocí a este muchachito. Y hace poco me entristecía mucho porque pues yo mando los audios a muchas personas y entre ellos se los mandaba a él porque lo tenía entre mis contactos. Y un día me dice: pastor, ya no quiero que me mande nada, ya no me los mande, por favor. Y me dice él: yo ya no creo en eso, yo soy ateo. Ahora está en la universidad y pues tiene novia y ese tipo de cuestiones. Y bueno, le dije: está bien, ya no te los voy a mandar. Nada más le puse: pues voy a orar por ti y espero que algún día regreses a la fe. Fue todo lo que le puse. Y hace unos días me envió un video, él me envió un video, un pequeño videito, de esos videos cortos que hay ahora, donde se ve, pues es la historia de Jesucristo, que se casó con María Magdalena y iba con sus hijos, y está escuchando cómo el apóstol Pablo predica. Y es Jesús, ¿no?, que va pasando con sus hijos. Incluso le reclama al apóstol Pablo, Jesús, y le dice: oye, ¿tú por qué estás predicando eso? Y entonces me dijo este muchacho, me dijo: ¿qué piensa de esto? Como burlándose, ¿no? Como que me iba a molestar eso, ¿no? Y bueno, yo le contesté lo que yo creía que debía contestarle. Le dije: sí sé lo que es una doctrina gnóstica. Los gnósticos decían, los evangelios gnósticos decían que Jesús, pues nunca se había subido a la cruz, no había muerto. Y entonces le contesté y me dijo: pero no se enoje. Le digo: no, yo no me enojo, el que te enojas eres tú. Le digo: primero me dices que no te mande cosas y ahora tú me mandas, pero yo te estoy respondiendo bien. Pero la cuestión está aquí, hermanos, en que hay una teología que dice, y hay personas que piensan, que Jesucristo no murió. Que Jesucristo solamente fue un hombre muy sabio, que Jesucristo solamente fue un hombre pues muy apegado a Dios, pero que se fue a la India y allá hizo... Bueno, hay muchas teorías con respecto a eso, pero que Jesús no murió. Pero nosotros sabemos que si Jesús no murió, esto es muy importante, porque si Jesús no murió, entonces ¿qué significa esto? Pues que Jesús no resucitó, porque si no murió, pues no resucitó, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y vamos a ver el sexto de esta serie, que tiene que ver con los lugares importantes en el ministerio de Jesús. Y ya hablaremos de la tumba, hablaremos del sepulcro, un lugar importantísimo en el ministerio de Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte la honra y la gloria en esta mañana. Pues tú sabes, Señor, que este día, Señor, es el más importante para la cristiandad, lo recordamos. Aunque tristemente vemos que cada vez es menos, cada vez la gente pues tiene menos interés en celebrar esta fecha, Señor. Yo te pido que tu pueblo no sea así, que nos dé, Señor, ese deseo a cada uno de nosotros, de estar en tu presencia, de estar siempre temprano y estar siempre pulcros, estar siempre, Señor, atentos a tu palabra. Que así sea, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Y ahorita que mencionaba esa palabra pulcro, precisamente la palabra sepulcro, ¿de dónde viene esa palabra sepulcro? Porque hoy vamos a hablar de la tumba, hoy vamos a hablar del sepulcro. Y es una palabra latina, pues miren, para los latinos, para los romanos, que es los que hablaban latino o latín, y de ahí sabemos que vienen las lenguas romances, ¿no? Nuestro idioma, el idioma español, en gran parte, ¿viene de dónde? Del latín. Y así, por eso las etimologías grecolatinas nos sirven bastante, ¿no? Entonces la palabra sepulcrum, etimológicamente viene de la palabra pulcher, que significaba bello, bonito, hermoso, pulcro. Eso es lo que significa la palabra pulcrum. Bueno, de ahí viene la palabra sepulcro, ¿verdad? Pero el término se, en latín, es un privativo. Y entonces, si le ponemos sepulcro, ¿qué significa? Que no es bello, que no es bonito, que no es hermoso, que no es pulcro. Y precisamente eso es lo que significa un sepulcro. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo, cómo les decía a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Y les decía: por fuera están bien presentables, bien bonitos, ¿verdad? Pero por dentro, ¿qué tiene un sepulcro adentro?
Y entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que por eso muchas personas en los sepulcros los quieren que se vean bonitos. Quieren que los sepulcros estén muy bonitos, ¿no? Y que le van a poner aquí no sé cuánto y vayan a los cementerios y ustedes van a ver aquí, miren los egipcios, cómo era impresionante cómo sus sepulcros. Porque querían que eso que no era pulcro, que no era bello, que no era bonito, se viera como. Y yo creo que eso pues lo hemos entendido, ¿no? Nosotros debemos dar a las personas cuando están en vida, ¿no? Y ya muertos, no sirve de nada. Aunque la tumba esté muy hermosa por fuera, ¿no? Hace poquito yo les mencionaba, ¿no? Vi un video, ahí en Mazatlán hay un cementerio, ahorita se me olvidó cómo se llama, donde están las tumbas de los narcos, ¿no? Y les ponen casi casas, ¿no? ¿Para qué si eso no sirve para nada? No sirve para nada, ¿no? Vamos a darle uno más y entonces vamos a ver precisamente que hay tumbas. Esa tumba que ustedes ven aquí, ¿de quién creen que sea? ¿De quién? Es la tumba de Buda. Y es una tumba eso que ustedes ven ahí, es oro completamente, y millones de budistas van a visitar esa tumba que está en la India. Ese es el templo, aquí abajo de este templo, bueno, lo que está arriba del templo, es algo muy lujosísimo. Ahí está la tumba de Buda. ¿Esta? ¿Y de qué tumba de quién creen que sea esta? ¿No le ven? Es como musulmán, ¿no? ¿Es la tumba de quién? Y todo esto que ven ustedes aquí es de oro. Todo esto es de oro. Y millones de visitantes van a visitar a esa tumba. Está en Medina, en lo que es Arabia Saudita. Y estaba leyendo que en estos últimos tiempos les prohibieron a las mujeres ir a esa tumba. Las mujeres no pueden ir. Y al contrario, ¿verdad? Nosotros podemos ver que en la resurrección, ¿quiénes fueron las primeras que fueron a ver al Señor? ¿O que fueron a la tumba? Las mujeres, ¿verdad? Y bueno, también tenemos esta tumba. Y estoy mencionando estas tumbas porque son representantes de las religiones más emblemáticas, más grandes del mundo. Aquí es la tumba de ¿quién? Y no solo de Abraham, aquí está Abraham y Sara. Y también está Isaac también, y su esposa también. Pero fíjense qué curioso, porque en esta tumba es bien curioso porque la entrada está custodiada por los israelitas, pero el 81% de quienes gobiernan aquí son musulmanes, porque todos ellos se pelean, ¿no? Los musulmanes y todos ellos por esos lugares santos. Bien, entonces estas tumbas sabemos que son muy lujosas, sabemos que están muy bonitas. Son sepulcros muy, lo más bonito que se pueda, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué hay adentro? Muertos, cadáveres, huesos, pero nosotros sabemos que la tumba del Señor Jesucristo no es así. Amén. Porque es una tumba que ya alguien dijo por ahí está vacía. Vamos a verlo nomás. Y vamos a ver aquí 4 momentos. Estamos viendo lugares importantes en el ministerio de Jesús. Estamos viendo la tumba, vamos a ver 4 momentos importantes que tuvieron que ver con la tumba del Señor. Primero vamos a leer esta parte, está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo vimos el día viernes, el Señor murió por nosotros. Y dice ahí, conforme a las Escrituras. Y luego dice, y fue sepultado. Entonces no solo murió, sino fue sepultado. Y eso a veces se nos olvida, fue sepultado. Eso es muy importante para nosotros los que creemos, porque si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera sido sepultado, no hubiera resucitado. Es muy importante la tumba entonces para nosotros. Aunque la tumba está vacía, es muy importante para nosotros los cristianos. Vamos a darle uno más y vamos a ver entonces aquí. En la primera cosa les dije que íbamos a ver 4 momentos. Este primer momento es, muchos dieron ¿qué? Porque hubo personas, y hay personas hasta la fecha, como este muchacho que me mandó ese video, que piensan que Jesucristo no murió. Incluso yo les he mencionado, hay una película que se llama La Última Tentación de Cristo, basada en una novela de Nikos Kazantzakis, y esa novela pretende
decirnos que Cristo se bajó de la cruz, que Él se está imaginando que iba a subir a la cruz, pero que no sube a la cruz, que se casa con María Magdalena y que va y hace una vida. Claro que en la película al final se ve como Cristo sube a la cruz y sí muere por nosotros, pero esa era la idea, ¿no? Y así hay mucha gente que piensa que Jesucristo no murió. Pero miren, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Marcos 15:39, ¿cómo dice, hermanos? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado a sí mismo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué vio ese centurión, que era un hombre que estaba acostumbrado a ver morir personas? Sabían cuando una persona estaba muerta, y aquí dice algo bien claro: cuando él había ¿qué? Expirado. Ya había muerto. Ese centurión se dio cuenta que Jesús había muerto. Pero miren, vamos a ver esta parte también, Juan 19:38. Vamos a leerlo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. y Pilato se lo concedió. Entonces vino. Y se llevó el cuerpo de Jesús. Fíjense aquí cómo resalta, ¿no? ¿Qué se llevó? El cuerpo. Estaba mal. Se llevó el cuerpo de Jesús. Esto es muy importante, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay gente que dice: no, Jesús no murió, Jesús se fue a la India, Jesús hizo no sé qué, Jesús se casó y tuvo hijos, y los hijos de Jesús fueron, de ahí vienen las dinastías de los reyes de Europa. Han inventado una serie de cosas, pero la Escritura dice, como lo leímos allí en Corintios, conforme a las Escrituras, fue sepultado, murió y fue sepultado. Amén. Vamos a dar Dios nomás. Algunos también, en parte de estas teorías, dicen que pues se lo comieron las aves o que se desmayó. Y tienen que ver, miren, vamos a ver esta parte, vamos a leer aquí, Juan 19, 31 al 32 al 33. Hoy vamos a leer muchos versículos, así que fíjense cómo dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, negaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, ¿cómo lo vieron estos soldados? Ya no le quebraron las piernas. Y entonces era bien importante, hermanos, esta parte era bien importante, porque fíjense lo que dice ahí: los cuerpos no podían permanecer. ¿Por qué no podían permanecer los cuerpos ahí? Porque la Pascua ya se había celebrado, ya la había comido Jesús la Pascua como tal, pero comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y comenzaba el sábado, y por eso dice ahí que era una fiesta muy solemne, porque no solamente se celebraba el sábado, sino que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces no podían quedarse ahí. ¿Qué día crucificaron al Señor Jesucristo? Viernes. Pero para los judíos el día era, fíjense, viernes 14 de Nisan, y al siguiente día era sábado 15 de Nisan, pero para ellos el día comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya no era viernes, era sábado. Y entonces tenían que quitar los cuerpos. Ahí sí los judíos, los líderes religiosos eran muy religiosos y cumplían lo que dice el Deuteronomio, que no podían dejar a una persona muerta ahí, ¿verdad? Miren lo que dice el Deuteronomio 22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgáis en un madero, no dejaréis su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios. Entonces ellos en obediencia, ¿qué hicieron? Entonces no se lo pudieron haber comido las aves, y tampoco obviamente estaba desmayado. Aquí estos soldados eran expertos y sabían cuando una persona estaba muerta, por eso no le quebraron las piernas, no le quebraron las piernas. A los otros dos pobres criminales sí les quebraron las piernas, pero a Jesús no, porque así estaba también profetizado. Entonces Jesús estaba ¿qué? Estaba muerto. Ese es el primer momento. Vamos a ver, vamos a darle aquí. Dale nomás, por favor. Y esto es bien importante porque miren,
¿Quién fue? ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, un hombre había sido crucificado? Normalmente sabíamos que los que eran crucificados, ¿quién eran? Criminales, delincuentes, sediciosos. Y entonces, por lo regular, los quitaban, por ejemplo, en este caso, porque era la Pascua, los quitaban, pero no los sepultaban, los dejaban ahí. ¿Se acuerdan que vimos? Que el Gólgota se llamaba también en parte, porque ¿qué había ahí? Entonces los echaban nada más ahí, nada más que no se vieran. Y era bien impresionante porque casi nunca nadie reclamaba esos cuerpos, quedaban ahí, ni siquiera en la fosa común, quedaban ahí nada más. Y nadie reclamaba esos cuerpos porque quien reclamaba el cuerpo de uno de ellos se asociaba o se hacía cómplice de su causa, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Pero José de Arimatea se arriesgó, miren lo que dice Marcos 15:43. Vamos a leerlo. Miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, no lo dejó que quedara ahí en la fosa común, sino pidió el cuerpo de Jesús. Si nos queda bien claro, entonces pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús se murió bien muertito. No podemos decir, como dice el dicho, no andaba muerto, andaba de parranda. Como ahora, ¿verdad? Se dice de muchos que Juan Gabriel vive, que Pedro Infante vive. Así se dice, ¿no? Que las personas que murieron muy famosas, pues la gente no quiere que se mueran. De alguna manera no están muertos. Pero Jesús sí murió, y bien muerto que murió. Por decir algo, vamos a darle uno más. Vamos a ver el segundo momento. Después que murió, ¿qué pasó con él? Porque esto es bien importante. Porque, vean, pudo haber quedado en la fosa común, se lo pudieron haber comido las aves de rapiña y no hubiera pasado nada. Pero la Escritura dice que fue sepultado, muerto y sepultado, ¿conforme a qué? Las Escrituras. Entonces vamos a ver aquí Mateo 27, vamos a ver qué dice. Que pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro. ¿De quién era el sepulcro? ¿Un sepulcro que era qué? Nadie lo había usado, él lo había comprado por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna perpetuidad en algún panteón que compraron aquí para Morelos, hay varios, ¿no? Y hay gente que tiene ya su sepulcro ya listo, ¿no? Unos no tenemos ni que estar muertos, pero otros sí ya tienen sus sepulcros. Él tenía su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. ¿Y qué dice? Una gran piedra alejada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces, miren, aquí nada más dice aquí un dato bien interesante. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. ¿Para qué hizo rodar la piedra? Para cerrar el sepulcro, porque era una especie de cueva, ¿no? Entonces hizo rodar la piedra que había sido labrada. Todo eso había sido labrado. Y esa piedra pesaba más o menos como 1 tonelada. Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Entonces vamos a darle uno más. Vamos a ver algunos detalles del sepulcro. Aquí vemos ya como cuando le dan el cuerpo al Señor. Vamos a ver qué dice Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según su costumbre, de juntar entre los judíos. Ahí. ¿Qué hicieron con el cuerpo del Señor? Lo prepararon para... Pero fíjense, aquí hay una cosa bien interesante, porque dice que trajo, ¿cuánto trajo? 100 libras. Yo estaba viendo que más o menos eran más o menos como 45 kilos. Y entonces en la sábana, los judíos no tenían la costumbre de embalsamar. Ustedes saben que embalsamar es por dentro. Les ponen sustancias, eso hacían los egipcios. Por dentro embalsamaban, les ponían la sustancia. Los judíos no tenían esa costumbre. Solamente les ponían unas telas, y en esas telas ponían la mirra y el aloe, que eran como aceites,
aromáticos y lo envolvían al muerto entre esos aceites aromáticos y las sábanas. Y entonces eso pesaba como unos 45 kilos o más. El muerto quedaba así, ¿no? Ahora vamos a leer el 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. A ver, tantito. Entonces, ¿en dónde estaba ese sepulcro? ¿Pero dónde? Dice, fíjense bien, hay que leer bien. ¿Dónde había sido qué? ¿Dónde había sido crucificado? Ahí mismo, cerca del Gólgota, estaba este huerto y estaba estas como cuevas, ¿no? Muy bien, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces ese sepulcro estaba cerca de ahí del Gólgota, donde le habían crucificado. Ya lo prepararon, no lo embalsamaron, pero sí lo prepararon, pusieron ungüentos para que no oliera feo. Esa era la costumbre de los judíos. Entonces, fíjense bien cómo estaba bien muerto, ¿verdad? Vamos a darle uno más. Bueno, esta sábana que le pusieron, y que de hecho cuando llegan las mujeres y llegan también los discípulos, ven la sábana. Y entonces eso los católicos le llaman el sudario de Turín. Y se cree, ¿verdad?, que este lienzo fue con el que se envolvió al Señor Jesucristo. Y le han tomado fotos. Un italiano por allí en el siglo XIX, 1800 y algo, le tomó una foto y en el negativo salió, según ellos, la imagen de Jesucristo. Aquí está, bueno, no se ve tanto, pero más o menos, ¿no? Esta es la imagen que salió del sudario, ¿no? Y esto está en una capilla allá en Italia, que se llama así, la capilla de la Sábana Santa, y pues mide más o menos entre 4 metros, 40 centímetros, y 1,30 metros. Eso sí es creíble porque los envolvían, acuérdense, las sábanas tenían que ser largas para envolverlo. Pero se han hecho estudios y la prueba del carbono 14 que le hicieron a esta sábana santa data del siglo XIII, o sea, ya es de la Edad Media. Entonces esto lo descartamos. Esto lo hizo la Iglesia Católica para seguir ganando dinero, porque obviamente se dice que esta sábana hace milagros y mucha gente va ahí. Entonces esta sábana no es la sábana con la que fue envuelto el Señor, ¿no? Entonces eso ya se descubrió esa parte. Bueno, vamos a darle uno más. Esto nomás es un dato curioso, ¿no? Ahí. Bueno, para que sepan el lugar, los que han ido a Jerusalén, cuando llegan, esta parte, aquí está la basílica o el templo del Santo Sepulcro. Aquí también, si se dan cuenta, vimos allí como un pedacito, el viernes vimos un pedacito cerca del Gólgota, ahí también hay una iglesia. Porque acuérdense, los católicos, donde hay un lugar santo, o donde hay ¿cómo se puede decir? Una reliquia, ahí hacen un templo, y para que se den cuenta, aquí, según la Iglesia Católica, aquí está el sepulcro del Señor. Y hicieron también una especie como de capillita chiquita, donde no sé si ahora se puede entrar, antes sí se podía, supe que un tiempo ya no dejaban entrar hasta ese lugar, pero este lugar está vacío, está la tumba del Señor, pero está vacía. Entonces aquí está el sepulcro del Señor. Entonces, ¿sí van captando toda esta parte? Vamos a ver entonces en un siguiente momento. Dale uno más, por favor. Bueno, antes de ver un siguiente momento, se me estaba olvidando esta parte. Vamos a ver un poquito más de detalles de José de Arimatea. Y también, ya vimos, José de Arimatea fue el que lo fue a pedir, a rescatar su cuerpo, el que le dio el sepulcro. Y después vino otro hombre que se llamaba, ¿cómo? El que trajo las especies aromáticas. Nicodemo. Fíjense cómo estos hombres que eran seguidores de Jesús, ellos dos eran ricos y pertenecían al Sanedrín, pertenecían a la clase política y religiosa de Israel. Los líderes religiosos que mataron a Jesús, Anás y Caifás, eran de ese mismo grupo. Y entonces, tanto José de Arimatea como Nicodemo siempre siguieron al Señor, fueron discípulos del Señor, pero fueron de la secreta. Sí, nunca fueron abiertamente, por miedo a los judíos. Pero José de Arimatea, miren lo que dice. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, que les estoy diciendo,
varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, es decir, era seguidor de Cristo, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él no estuvo de acuerdo en que crucificaran a Jesús. Pero nunca ni él ni Nicodemo fueron cristianos o fueron seguidores de Cristo abiertamente. Pero fue hasta que él murió que le dieron algo. ¿Qué le dio José de Arimatea al Señor? ¿Y qué le dio Nicodemo? Hermano, el Señor Jesucristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. En tu vida, tú en vida, ¿qué le darás al Señor? ¿Qué le vas a dar en vida? Tú en vida. Porque a veces, hermanos, ni siquiera el tiempo. A mí me da mucha tristeza ver cómo en estos días yo pensé que la iglesia iba a estar llena en estos días. Me da tristeza. Porque hay gente que es más importante que otras cosas para ellos. En estos días, hermanos. Y eso a mí me da mucha tristeza. ¿Qué le vamos a dar nosotros? Fíjense, estos hombres, hasta que murió Jesús, le pudieron dar algo. Antes de que mueras, ¿qué le vas a dar al Señor? Por ahí alguien dijo, mi vida. Ojalá que sí. Vamos a darle uno más o menos. Vamos a ver este tercer momento. Ya vimos dos. Fue muerto. Está comprobado por las escrituras que sí murió. Y está comprobado por las escrituras que fue sepultado también. Y vamos a ver este tercer momento. Los romanos aseguran que. Y a ver, ayúdenme a leer ahí, por favor. Diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quién dijo esto varias veces? Varias veces dijo esto. Jesús. Que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Que al tercer día iba a resucitar. Y entonces los líderes religiosos, pues como habían visto milagros, dice, capaz y sí resucita, ¿no? En 64. Manda pues que se sepulcre el sepulcro hasta el tercer día. No se haya a sus discípulos de noche y lo hurten y vuelvan al pueblo. Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando les dice y aseguradlo como sabéis, ¿a quién le está diciendo eso? Así es. Y ellos sabían cómo hacerlo. No era la primera vez que lo hacían. Por eso dice como sabéis hacerlo. Cuando alguien le dice como sabéis, es porque ya lo ha hecho varias veces. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí algo muy importante. Fíjense bien cómo era el sepulcro. Habían mandado poner la piedra, y entonces Roma pone un sello y pone una guardia. Esto es lo que hizo Roma. Vamos a darle uno más. Porque según los líderes religiosos judíos, ¿quiénes se lo podían robar? ¿Cómo iban los discípulos a robarse el cuerpo del Señor? Si había una guardia que era entre 10 y 30 soldados romanos, y cada uno de esos romanos, cada uno de ellos tenía que responder por 2 metros. Lo que pasara 2 metros tenía que responder. Y si uno le fallaba, si alguno de ellos fallaba, moría todo el pelotón que estaba ahí. Entonces no podían. ¿Cómo iban a llegar los discípulos y a quitar a los romanos? Miren lo que dice, Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba, lo mejor, dice Mateo. Entonces, ¿cómo estaba asegurada esa tumba? Imagínense, los romanos, ¿no? Estaba lleno de ejércitos. Como cuando se le pide al ejército, miren le hay un destacamento, ¿no? Dale uno más. La tumba tenía un sello que no podía ser violado sin autorización previa. Dicho sello se ponía con cuerdas y arcilla, así como podemos ver aquí. Estaba como lacrado, como cuando ¿se han visto como una carta le ponen cera, la lacran? Eso estaba lacrado, pero con arcilla. Entonces eso ni los soldados lo podían romper.
porque si lo rompían se notaba, se veía. ¿Sí me estoy explicando? Miren cómo dice Marcos 6, 16, 4. Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Fíjense, dice la piedra era muy grande, ya estaba corrida. Hay un código, no sé si ustedes sepan que los manuscritos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los más antiguos que tenemos, se llaman el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que datan del siglo IV. Pero hay otro códice que se llama el Códice Besa, y esos códices son los originales. Y en ese códice, cuando está hablando de este Marcos 16:4, ese códice añade una nota. Y fíjense lo que añade esa nota: que esa piedra solo podía ser removida por la fuerza de ¿qué? Porque pesaba más o menos 1 tonelada. Entonces, estaban los soldados, vinieron los discípulos, según qué hicieron con los soldados, y todavía tenían que remover la piedra. Eso no era algo sencillo. ¿Se acuerdan que José de Arimatea mandó que la piedra fuera removida? ¿O que se colocara la piedra? Entonces, obviamente, los discípulos no pudieron robarse el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a darle uno más. Vamos a ver el cuarto momento y último momento que yo quería que viéramos en esta mañana. ¿La tumba qué? Porque eso es lo que cantamos, que la tumba está vacía. Mateo 28, del 1 al 6, vamos a ver con cuidado cómo dice. Pasando el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Pasando el día de reposo, ¿qué quiere decir? El domingo. Al amanecer del primer día de la semana. A ver, tantito, por eso nosotros, los cristianos, sabemos que el primer día de la semana, ¿cuál es? Para la gente común y corriente, el primer día de la semana es el lunes. Incluso los calendarios comienzan el lunes. Pero para nosotros, los cristianos, el calendario, el primer día de la semana, ¿cuándo comienza? El domingo, que de hecho la palabra domingo significa Dominus Dei, día del Señor. Muy bien, entonces pasó el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver qué, y el 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y ella removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién removió la piedra? Porque las mujeres iban pensando en otro evangelio alterno, las mujeres iban, ¿quién va a mover la piedra? Iban pensando ellas, ¿quién nos va a mover la piedra? El 3, ¿cómo dice? Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esta parte de que se quedaron como muertos, nos da la idea de que se quedaron así como sonsos, nada más viendo, ¿no? No, en el original nos dice que quedaron como desmayados, como que perdieron el conocimiento. Estos soldados. Y el 5, ¿cómo dice? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y las dejó con ellas, vean la tumba. Vean, la tumba está ¿qué? No busquen entre los muertos. Y después está estos guardias tuvieron que ir a la ciudad. Ya cuando se recuperaron, fueron a la ciudad. Y los primeros que se encontraron fueron los líderes religiosos de Israel. Y les dieron mucho dinero a esos guardias para que ellos dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Y se extendió ese rumor, pero eso no había sido cierto. Porque no había posibilidades de que nadie se robara el cuerpo del Señor. Ya vimos que no había posibilidades. Vamos a dar bueno, antes de que le cambies, esta es precisamente, miren, aquí está el Santo Sepulcro y alrededor está toda como esa basílica construida. O sea, es algo muy grande que construyeron los católicos ahí, ¿no? A ver, vamos a darle uno más. ¿Perdón? ¿Ya no hay otro? No. Bueno, aquí ya está. Ahí está bien, perdón. Vamos a ver cómo dice ahí, primero los Corintios 15:4 y luego. Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué primero los Corintios? ¿Por qué Pablo dice eso? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Porque a veces repetimos los versículos nada más así. ¿Pero por qué dice así? Porque si Él no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y ese, vamos a llamarle así, que ese es el chiste del cristianismo. Perdón porque me exprese así, pero el cristianismo nos dice que cuando nosotros morimos, no termina todo aquí. El cristianismo nos dice que hay algo más allá. Y a nosotros el cristianismo nos dice que hay dos lugares. Uno es el infierno, preparado para Satanás y sus ángeles y para todos los que le quieran acompañar, para los que mueren sin Cristo. Pero está el paraíso, está el cielo, la nueva Jerusalén. ¿Para quiénes? Para los que creen. Y en el día de la resurrección de los muertos, de la resurrección general de los muertos, el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso y vamos a ir a morar con Él por la eternidad. Amén. Pero si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces es vano. Todo eso que han enseñado no sirve de nada. Sin embargo, como ya vimos que todo eso sí pasó, fíjense lo que dice el 55 y el 56 de 1 Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu gloria? Ya que el aguijón de la muerte es cesado, Y el poder del pecado en la ley, las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, si no viene el Señor antes, vamos a ir a ¿dónde? Vamos a morir y vamos a ir al sepulcro. Ya sea que te entierren, ya sea que te cremen, como sea, pero vas a ir al sepulcro. ¿Y qué significa la palabra sepulcro? Porque vamos a experimentar la putrefacción. Nos vamos a descomponer. Y eso no es algo bonito. Eso no es algo bello, no es algo... Pero dice este versículo: ¿dónde está muerte? ¿Dónde? Tu victoria. A lo mejor vamos a estar un tiempo ahí. No sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo. Pero cuando Él venga y sea la resurrección de los cuerpos, la Biblia dice que el mar echará sus muertos. Que donde esté, cualquier muerto donde esté, se levantará. Y por eso ya hemos dicho, ¿no? Que mucha gente dice, no, pues es que a mí que no me incineren, porque si no, ¿cómo? Pues imagínense si dice que el mar echará sus muertos. Gente que se murió en el mar, se la comieron los peces, y aún así el mar echará sus muertos. Y resucitaremos en el día postrero. Amén. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y eso es lo que estamos celebrando en este día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Están alegres? ¿Están contentos? Por eso venimos de blanco, hermano. Porque venimos un poco pulcros, un poco bonitos, un poco bellos. Porque el Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Amén. Y en aquel día postrero, ojalá que muchos no digan, híjole, me tuve que quedar o me quedé, y van a gritar. Por eso, hermanos, esforcémonos por ser buenos cristianos. Parémonos temprano, seamos activos en la obra del Señor, trabajemos para el Señor. A veces parece que nos importa más lo terrenal, que nos importa más nuestra casa, que nos importa más. Hermano, eso es pasajero. Es pasajero. Ojalá que tú y yo seamos como José de Arimatea, como Nicodemo, pero en vida le podamos dar al Señor lo mejor de nosotros. Amén. Dios, te damos gracias porque hoy estamos celebrando, recordando, conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día más importante para toda la cristiandad. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los fieles que están aquí, Señor. Pero tú redarguye a aquellos, Señor, que no les importan estas fechas, no les importa conmemorar esto. Redarguye sus corazones. Y a nosotros ayúdanos siempre a vivir dándote la honra y la gloria, porque somos tus discípulos y algún día resucitaremos también, Señor.
y viviremos contigo.